Pues vamos a continuar la jornada con la intervención ahora de Paulo Villegas, que es el responsable de inteligencia artificial generativa en la unidad de Discovery de Telefónica Innovación Digital. Bueno, lo primero, como saben todos, porque es verdad que ha tenido muchísima difusión en medios, estamos de celebración del centenario de Telefónica. Exactamente el viernes pasado, el 19 de abril, se cumplieron los 100 años los primeros 100 años de vida de la compañía. Y tenía yo mucho interés personal en que alguien de la compañía de Telefónica estuviese presente en el día de hoy. Creo que Paulo es la persona idónea para llevar a cabo esa intervención, esa representación por parte de Telefónica, porque, como digo, es el experto de Telefónica en inteligencia artificial y es responsable además de mantener un enfoque que encaja muy bien con la jornada de hoy, siempre ese enfoque tecnológico, ¿no? Alineándolo con las expectativas que hoy nos convocan, ¿no? Siempre teniendo presente esa dimensión. Además de llevar muchísimos años, Paulo, formando parte del equipo de Telefónica, también tiene una amplia experiencia docente, creo que es en la Universidad Autónoma de Madrid. Y por lo tanto, nada, Paulo, te agradecemos muchísimo también. Sabemos el momento en el que estáis en Telefónica, de plena ebullición, de plena celebración y por lo tanto de 1000 frentes abiertos, y sobre todo el equipo de Discovery de Telefónica Innovación Digital, que es sumamente activo. Yo las personas que conozco, los proyectos que conozco, la verdad que son interesantísimos. Entonces, en ese sentido, Paulo, ¿no? Dentro de las ideas que me gustaría que fuésemos exponiendo en esta hora que comenzamos, sí me gustaría que nos hicieses una foto fija o un mapa de cuáles son las líneas de trabajo actuales de Telefónica en torno a la inteligencia artificial y en concreto a la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias por la invitación aquí a esta sesión, que me parece como que aúna muchas trayectorias que tienen que converger, porque estas tecnologías abren muchas puertas, pero también cambian muchas formas de parecer, con lo cual es necesario que cada vez haya, digamos, más eclecticismo, más gente de diversas disciplinas que confluya dentro de este tipo de actuaciones, porque es la única manera de que las cosas realmente acaben estando bien integradas. No se puede trabajar por separado. Son tecnologías que son muy horizontales, van a influir en grandes capas de la sociedad y, por lo tanto, hace falta muchas formaciones y muchas trayectorias distintas que converjan en estas actuaciones. En cuanto a lo que decías, la foto fija de Telefónica no te la puedo dar porque es que esta foto no está nada fija. Estamos desde que... Telefónica lleva trabajando en inteligencia artificial muchos años, pero desde hace unos 2 o 3 años que han empezado a surgir este tipo de tecnologías, pues el cambio ha sido tan grande que todavía estamos asimilándolo y probablemente tardemos bastante en asimilarlo del todo, porque hay que ser consciente de que esta inteligencia artificial generativa está empezando. Es decir, aunque lo que son los algoritmos tienen ya una cierta edad, o sea, la primera arquitectura original de esta, que es la que publicó Google en el 2017, tiene cerca de unos 6 años, entonces parece que 10 años es mucho tiempo, y en términos de tecnología es mucho tiempo, pero desde que se ha desplegado de forma pública abierta, con lo que han sido mencionados por ponentes anteriores, OpenAI y empresas similares, ha pasado tanto y en tan poco tiempo que probablemente supongamos que de aquí a 2 o 3 años las cosas podrían dar 2 o 3 vuelcos. Entonces, yo puedo contar más o menos en qué estamos trabajando ahora y puedo hacer una especie de hipótesis sobre en qué trabajaremos en los próximos meses, años, pero es una hipótesis en la que me voy a equivocar seguro, porque por experiencia práctica, en lo que nosotros creíamos que íbamos a estar haciendo hace 10 meses, no estamos trabajando ahora. Y estamos trabajando cosas que son nuevas. Entonces, esas cosas cambian mucho. Entonces, decía, ¿en qué estamos trabajando? Dentro del área de Discovery, porque Telefónica es muy grande y tiene la particularidad de que es a la vez usuario y promotor de estas tecnologías. Es decir, estamos usando la inteligencia artificial generativa
dentro de la casa para mejorar nuestros procesos internos, y también estamos trabajando en proporcionar productos de IA generativa a nuestros usuarios. O sea, tenemos las dos vertientes. Entonces, en esas dos vertientes, pues las actuaciones no tienen por qué ser la misma. A veces tienes que comerte tu propia medicina, haces tus servicios o tus sistemas y primero los pruebas tú, a ver si funcionan, pero el cómo los usas tú no tiene nada que ver con cómo los puede usar la gente. De hecho, uno de los lemas más importantes en una empresa que tiene que proporcionar servicios a usuarios finales es: no trates de pensar cómo van a usar los usuarios tus sistemas, porque te vas a equivocar. Ponlos en manos de los usuarios, míralos cómo los usan y entonces aprende de ellos. Es imposible prever con antelación, hacemos pruebas, hacemos pequeños pilotos, vemos más o menos hacia una tendencia, pero hasta que no ponen las cosas en manos del público no sabe realmente cómo se va a usar. Entonces, decía, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos usando modelos fundacionales, como estos que han sido mencionados anteriormente. Estamos tratando de ver cómo estos modelos fundacionales podemos adaptarlos a nuestras necesidades. Son versátiles, son genéricos, por eso se llama IA generativa, pero también se pueden particularizar para hechos concretos, y ahí estamos trabajando en temas de ajustes, temas de alineamiento. Muchos de estos modelos, ya se ha mencionado, tienen comportamientos de alucinaciones, y tenemos que tratar de ver cómo podemos anclar esos modelos para que alucinen menos, y tenemos también que tratar de ver cómo podemos alinearlos con valores, porque una parte importante de estas inteligencias es que obviamente no tienen valores como tal. Lo que hacen es, como han dicho antes los ponentes anteriores, lo que hacen es predecir lenguaje. Generan lenguaje de forma que sea más o menos coherente, pero ese lenguaje no tiene por qué estar anclado en realidades y no tiene por qué estar anclado en valores. Entonces, el alinear los modelos para que realmente lo que produzcan elimine sesgos y estén anclados en los valores que tú quieres representar es una labor importante que supone bastante trabajo también. Tenemos también que ser conscientes de que estos sistemas van a ser usados en condiciones no deseables, que van a ser usados por agentes que tienen propósitos maliciosos. Entonces, una labor importante también es estudiar cuándo estos sistemas producen resultados incorrectos o cuándo producen resultados maliciosos y tratar de detectar esos resultados. La detección de comportamiento inadecuado es una labor importante en el mundo de la seguridad y en el mundo cada vez va a ser más importante. Hace poco han empezado a aparecer sistemas de estos de clonado de voces, que lo que hacen es cogen una voz humana y con relativamente poca cantidad de material son capaces de generar voces bastante auténticas que simulan muy bien lo que es el tono, el timbre, la cadencia, la prosodia de las personas que están imitando. Con lo cual, tienen una gran capacidad de producir resultados muy engañosos. Y ahora mismo pues, hay muchas preocupaciones porque estos van a ser usados en campañas electorales o simplemente para engañar al público. Entonces, este tipo de cosas, detectar o desarrollar sistemas que sean capaces de detectar este tipo de comportamientos maliciosos, detectar que una voz realmente es una voz falsa porque ha sido clonada, que un texto ha sido generado artificialmente y por tanto no está anclado en lo que ha dicho una persona. Esto es cada vez más difícil porque cada vez el lenguaje que se produce es más similar a lo que produciría una persona de verdad, pero el ser capaz de ir un poco más allá, estar siempre tratando de encontrar la forma en la cual puedes detectar ese tipo de comportamientos es fundamental para mantenernos, no digo por delante, porque a veces es más difícil, pero menos al mismo nivel que la gente está intentando usar estos comportamientos para unas finalidades incorrectas. También estamos tratando de trabajar en, por ejemplo, utilizar estos sistemas para mejorar la accesibilidad. Una gran capacidad de los sistemas que son capaces de generar lenguaje es que pueden ser usados incluso para generar lenguaje para gente que no ha perdido la capacidad de generar lenguaje. Entonces, por ejemplo, hace muy poco salió también en prensa que Telefónica está tratando de colaborar con asociaciones como, por ejemplo, la Asociación de Enfermos de ELA, que es gente que ha perdido la capacidad de voz y que ha perdido la capacidad de lenguaje, pero con estos sistemas serían capaces de recuperar esa capacidad de comunicación que antes no tenían. Entonces, este tipo de iniciativas son las que permiten ser más inclusivos utilizando este tipo de modelos y de lenguaje. Y, en general, también estamos tratando de ver cómo estos sistemas impactan y cómo son evaluados. Es decir, los modelos fundacionales que ponen las grandes empresas, y nosotros también estamos trabajando en ello, a disposición del público, tienen una necesidad fundamental de evaluar su comportamiento. ¿Cómo certificamos que algo está funcionando bien? Pues el problema que tiene un sistema de estos, porque la inteligencia artificial clásica era, no voy a decir trivial, pero era bastante más fácil de evaluar, porque claro, producía resultados que eran relativamente numéricos y que eran fáciles de contrastar. Porque, claro, si yo digo que algo tiene una predicción
numérica tiene un valor de 2,5 o 5,5, puedo contrastarlo con el valor real y veo si efectivamente se ha equivocado mucho o poco. ¿Qué ocurre? Que cuando un modelo genera lenguaje, lo que produce es lenguaje. Entonces, ¿cómo evalúas el lenguaje? Cuando el lenguaje por naturaleza es ambiguo, tiene inconsistencias, depende de muchos factores, de muchos contextos. ¿Cómo evalúas que ese lenguaje o eso que ha producido el modelo es correcto? Pues hay mucha gente, y nosotros entre ellos estamos trabajando en cómo desarrollar sistemas que sean capaces de evaluar modelos de inteligencia generativa a escala. Porque claro, una cosa es decir, bueno, yo he mirado un texto y lo puedo contrastar. Decía antes, puedo contrastar si, por ejemplo, una sentencia te la has inventado. Pero claro, eso lo puedes hacer, pero manualmente es un coste enorme. ¿Cómo puedes hacerlo a escala? Consiguiendo, vale, genero 10.000 textos y compruebo de estos 10.000 cuáles han sido válidos y cuáles no. No puedo con esos 10.000 textos evaluarlos uno por uno. Tardaríamos muchísimo y cargaríamos muchísimo y además estaríamos descargando en operadores humanos una labor que es muy pesada. Precisamente esta inteligencia está pensada para descargar a la labor humana de las labores pesadas. Si le sobrecargamos con la tarea de evaluar cuál es el resultado de la inteligencia artificial, entonces estamos produciendo resultados contrarios. No estamos aliviando la tarea de las personas, estamos incrementando su carga. Entonces, este tipo de labores en las cuales seremos capaces de evaluar cómo funcionan estos sistemas, pero de forma que escalemos bien, que seamos capaces de evaluar de forma masiva, son tareas muy importantes en las cuales pues, hay que estar trabajando de forma bastante continua. Exactamente, pues al hilo de lo que comentas, Pablo, una de las líneas, ¿no?, de trabajo es, y ha salido antes, es la detección, ¿no?, de aquella información generada por inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo es posible detectar? Porque si las alucinaciones es verdad que ahora mismo están presentes, tenderán quizás a ser mucho más controladas o controlables, ¿no? Y eso ya es un elemento de intranquilidad, el hecho de que la propia herramienta ahora mismo no pueda ser controlada en su totalidad, ¿no? Pero mientras esas alucinaciones persisten, en los casos de jurisprudencia que se han mencionado antes, pero también en ámbitos de carácter científico, ¿qué podemos esperar de esa detección de información generada por inteligencia artificial? Es decir, el usuario, ¿cómo podría tener esa evidencia, ¿no? Más o menos, ¿en qué fase estamos en esa detección de la información generada por inteligencia artificial? Vale, cuando la que generan la inteligencia artificial es algo que puede ser considerada datos objetivos, hechos, si me puedes contrastarlos. Entonces, hay la capacidad de decir, bueno, esto, una sentencia, pues voy a buscar si esta sentencia existe o no. Eso se puede hacer de forma no automatizada, porque siempre hay un margen de error, pero se puede hacer de forma más o menos automática, tratando de tener grandes repositorios, y también buscas otras inteligencias artificiales que contrasten una cosa con la otra. En realidad, en muchos casos, lo que estás haciendo es poner una IA frente a otra y considerar que lo que estás haciendo es comparar cómo, porque si dos IAs han sido entrenadas de forma distinta, funcionan de forma distinta. Entonces, digamos que sumando lo que producen varios modelos distintos, puedes llegar a tener una especie de consenso que te dé un poco más de fiabilidad. En ese sentido es parecido a lo que haces con las personas. La opinión de una persona puede puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero si tienes una opinión mayoritaria, puedes considerar que tienes un margen de confianza mayor en que los resultados son correctos. Entonces, ahí puedes tratar de anclar resultados en hechos. De hecho, en muchos casos, una forma de tratar de evitar alucinaciones nativas de la inteligencia artificial es tratar de anclar el modelo. Es decir, mira, yo quiero que me hables de esto, o que me hables de estos temas jurídicos, o que me hables de estos temas, yo qué sé, sociales, o de temas históricos. Pues en vez de decirte, darte una pregunta y esperar que de forma abierta el sistema genere contenido correcto, que como ya sabemos, estos sistemas lo que hacen es generar contenido coherente, no necesariamente correcto, lo que hago es, bueno, primero hago yo una búsqueda documental. Yo quiero decir el sistema hace una búsqueda documental. Con ese sistema búsqueda documental extrae hechos contrastados de fuentes contrastadas. Y luego le dice al modelo, mira, quiero que me contestes esa pregunta, pero para contestarme a esta pregunta no te la inventes, utiliza esta información. Esto es un tipo de tecnología que está cada vez más en uso. Se llama, desde el punto de vista técnico, RAG, es un sistema que es generación anclada en recuperación. Primero recuperas información y luego utilizas el modelo para que te cuente esa información. Y funciona bastante bien, no elimina totalmente las alucinaciones, pero funciona bastante bien. Entonces, una cosa parecida a esta se puede tratar de hacer, de implementar para tratar de contrastar lo que te dice la IA y comprobar que esos resultados son correctos. Entonces, cuando la información es factual, si es contrastable, se puede averiguar.
Es un problema más grande cuando la información no es factual, cuando lo que haces es preguntarle por que te dé opiniones o que te dé impresiones o que te dé… O sea, este tipo de información en el cual, cuando, por ejemplo, para cometer fraude, cuando estas IAs se están utilizando para suplantar personalidades, eso es más difícil, porque ya no estás basándote en hechos, sino que estás basándote en lo que dice esta pseudo persona, que a lo mejor no es una persona real, sino una persona de inteligencia artificial, ¿es realmente una opinión personal o está generada por una IA? Pues ahí es más difícil y ahí lo que se trata de hacer es, vamos a tratar de encontrar patrones que traten de garantizar o traten de asegurar de que lo que ha generado esto se ha generado de forma algorítmica. Se puede hacer, pero la fiabilidad de momento no está demasiado conseguida. O sea, es decir, esto es una carrera entre los generadores de inteligencia artificial y los contrastadores que todavía no está ganada por ninguno de los dos, pero de momento la parte de evaluación está un poco por detrás. Entonces, ahí queda bastante terreno por hacer y es un terreno que puede ser bastante fructífero porque son herramientas que realmente necesitamos. Entonces, entendemos que la propia inteligencia artificial puede servir de contraste a la propia inteligencia artificial, puesto que evidentemente son dos modelos entrenados de manera distinta que, por lo tanto, funcionarían de manera distinta. Que el horizonte que nos plantees, Paulo, vea factible que lo que es al menos esa información factual, es decir, los puros hechos objetivos, sea fácilmente, digamos, controlable, ya es mucho, ¿no? Porque realmente quizás eso sí que sea lo que genera a lo mejor una mayor incertidumbre, ¿no? Porque evidentemente hay una realidad sobre la que tendría que haber un cierto acuerdo o consenso, mientras que a lo mejor la parte más subjetiva o más valorativa o más crítica en cuanto a expresión de una opinión, eso todos entendemos que puede haber un margen mayor. Pues en ese sentido, Paulo, ¿cuál entonces, visto un poco cuál es, como decías, la foto fija a día de hoy, porque es verdad que en el mundo en el que estáis la realidad cambia casi semanalmente, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son los cambios y sobre todo las áreas de conocimiento que se van a ver afectadas especialmente por la inteligencia artificial generativa, sabiendo que es transversal, que es horizontal, que afecta a todos, pero imaginamos que habrá algunos ámbitos más que otros? Sí, es lo que, o sea, mi respuesta básica es en todas partes, porque realmente cualquier área de trabajo que manipule o que trabaje básicamente con conocimiento va a ser afectada, porque estas tecnologías lo que hacen es manipular el conocimiento. Manipular en el sentido de manejar el conocimiento, no de manipularlo en el sentido negativo. Entonces, de hecho, hay una frase muy escuchada últimamente que es que te dice que no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial mejor que tú. Entonces, esta frase, como tantas otras frases hechas, pues tiene una parte de verdad y una parte un poco engañosa. Pero sí que es cierto que aprender a ser capaces de usar cómo la inteligencia artificial puede cambiar en el trabajo que tú estás haciendo es muy importante. En mi propia área de trabajo, lo que son los desarrollos de sistemas de IA y de aprendizaje automático, de Machine Learning, pues ahora mismo estamos trabajando en áreas que hace 5 o 6 años no estábamos trabajando ni de lejos. Y eso ha supuesto que hemos tenido que reconvertirnos en muchos casos. Y hemos tenido que dejar de trabajar en cosas que nos parecían que eran bastante seguras y fiables, que realmente siguen siendo fiables, pero ya no son tan útiles porque han salido otras tecnologías que los hacen más útiles. Entonces, yo te diría que, por darte un área, probablemente que sea la más importante, es el área de la formación y la educación. Porque es que esto va a cambiar tantas cosas que la educación tiene que cambiar también. Primero porque la gente, la persona en general, el público, la sociedad, tiene que aprender a usar estos sistemas de forma más o menos coherente, consciente y correcta, ¿vale? Y segundo, porque el modo de trabajo de mucha gente va a cambiar debido a cómo funcionan estos sistemas y, por lo tanto, tenemos que saber cómo funcionan para saber cómo nosotros trabajar con ellos. De hecho, desde el punto de vista de formación, es una necesidad que las empresas la tenemos de forma muy masiva. Ahora mismo en Telefónica, por ejemplo, pues estamos viendo cómo conseguimos ser capaces de dar formación interna a todo el personal de Telefónica para que todo el mundo sea, como mínimo, consciente de las capacidades de estas tecnologías y por lo menos un porcentaje importante usuarios efectivos de estas tecnologías
porque si no los usas, estás perdiendo la capacidad de avanzar. En muchos casos tienes que saber también cuándo no usarlos, porque también una tarea muy importante es saber cuándo esta tecnología no es de aplicación o no deberías estar usándola o no deberías estar usándola como lo estás usando. Entonces, el saber discriminar cuándo se usan cosas, cómo se usan, es muy importante. Por eso, en temas educativos, en temas de educación, probablemente a todos los niveles, desde educación escolar hasta educación universitaria y formación profesional, formación de empresa, es algo en lo que realmente va a tener un impacto muy, muy importante. Y a través de esa educación es cuando realmente empezarán a entrar en los distintos sectores de la sociedad las distintas técnicas en las cuales se van a usar. Hay muchas de las formas en las cuales la IA generativa va a estar siendo usada dentro de la sociedad que todavía no se han descubierto. Porque ahora mismo sabemos que estos modelos de lenguaje o modelos degenerativos de imágenes pues producen contenido de forma bastante buena, bastante eficiente y con bastante calidad, pero no sabemos usarlo bien. Hay un paradigma importante que se supone que cambia, que es que los sistemas antiguos de IA, de aprendizaje automático, estaban muy orientados a cálculo numérico y tenías que ser casi un experto para manejarlos bien. Y, por ejemplo, tenías que ser capaz de programar. Muchos de estos, si no eras capaz de aprender programación o aprender a desarrollar programas que utilizaban estos sistemas, pues no eras capaz de usarlos. Ahora, como la interfaz ha cambiado a ser interfaz de lenguaje, pues bueno, pues ahora cualquiera puede usarlos, porque basta con hablarle a estos sistemas que te contestan. El problema es que hablar a estos sistemas no es inmediato, porque tienes que hablarlos de forma que te entiendan. Y aunque parece que te entienden, el lenguaje que utilizas tienes que utilizarlo bien y tienes que aprender a adaptarlo al sistema con el que estás hablando. Nosotros, por ejemplo, en Telefónica pues hacemos pruebas con distintos modelos de lenguaje y es que la misma pregunta a diferentes modelos te lo contesta de forma muy distinta porque cada modelo tiene unas características o una forma de entrenamiento o una forma de aprendizaje distinta. Entonces, estoy un poco personificando a estos modelos, pero casi tienes que empezar a hablar, a saber cómo tienes que hablar con cada uno de ellos, porque han sido entrenados de una forma distinta y se comportan de forma distinta. Entonces, muchas veces me encuentro con gente que dice, no, es que le he pedido que hiciera esta cosa y no me lo ha hecho bien. Vale, pero ¿se lo has pedido bien? Porque hablar a un modelo pues, es distinto a hablar a una persona, pero también es un poco parecido en el sentido que tienes que expresar bien lo que quieres que haga. Porque puedes decir, no, es que yo quería que hiciera esto. Sí, tú querías que hiciera esto, pero no se lo has dicho. Lo has pensado, pero no se lo has dicho. Entonces, traducir tus intenciones a palabras es algo que hay que hacer con modelos de IA generativa, con modelos de lenguaje, pero hay que hacerlo de forma que el lenguaje que utilizas con ellos sea lenguaje efectivo. Entonces, aprender a hacer esas cosas no es trivial. De hecho, hace año y pico, cuando empezamos a salir estas cosas, digamos que apareció la nueva profesión, ingeniero de prompting, que es el ingeniero que se para de hablar modelos de IA generativa. Esto de una profesión es un poco exagerado. Pero hay un cúmulo de verdad ahí, en el sentido que hablar a un modelo de inteligencia artificial, comunicarte con él para hacer que consiga que haga lo que tú quieres que haga, no es inmediato, porque aunque parece que te entiende, realmente lo que está haciendo es continuar tu intención de la forma que él considera más adecuada, que no necesariamente es la que tú querías que hiciera. Entonces, por eso la educación es muy importante, tanto para que nosotros aprendamos como para que nosotros seamos capaces de exponer a los demás sectores cómo tienen que hacer las cosas. Habéis hablado, tanto en la mesa anterior, Javier Torres Silva, Antonio Vargas y tú, sobre todo ahora de ámbitos que tienen que ver con el lenguaje. Pero también me gustaría que nos contaras en cómo se puede ver afectado, digamos, el mundo de la producción audiovisual o incluso la parte artística o gráfica, ¿no? Porque ya el producto ahí ya no es una respuesta de texto, ¿no? Sea hablada o escrito, ¿no? Sino que es un producto que, aunque parte de una interpelación textual, tiene un resultado gráfico audiovisual. Además, hay que tener en cuenta que, digamos, el lenguaje audiovisual hasta hace no mucho estaba un poco más restringido en cuanto a la gente que era capaz de manejarlo bien. Es decir, todo el mundo más o menos somos capaces de hablar y escribir con cierta coherencia, pero el saber dibujar bien, yo soy un negado, por ejemplo, para estas cosas, no soy capaz de hacer más un mono y me sale fatal. O sea, un ilustrador, por ejemplo, es una tarea que era muy especializada y era una tarea que estaba restringida solo a gente capaz de haber estudiado ese tipo de tener talento artístico. Y ahora mismo estas cosas están siendo, digamos, más envueltas en lo que es los modelos nuevos, porque son capaces de generar contenido con una calidad muy importante. Hace 15, 20 días me enteré de una noticia muy curiosa,
que decía que existe un cierto mundillo que yo no conocía para nada dentro de la creación artística, que son los carteles de las fiestas populares, fiestas de los pueblos. Los ayuntamientos, cuando tienen fiestas populares, ferias o similares, pues hacen un concurso público, el cartel de la fiesta, y entonces los ilustradores acceden a ese concurso y presentan pues sus propuestas para el cartel, ganas el premio y consigues pues una cierta repercusión económica, y tu cartel es el cartel oficial de las fiestas del pueblo, de la ciudad que está celebrando esos momentos. Pues resulta que desde hace unos cuantos meses estos tipos de concursos están siendo colonizados por gente que utiliza IA generativa para generar carteles ilustrativos de ferias con una velocidad pasmosa. Y hay muchos concursos que han sido ganados, pues esencialmente la misma persona, porque es capaz de, en relativamente muy poco tiempo, producir un cartel con una calidad bastante buena desde ese punto de vista. Entonces, ahí queda un campo diciendo que eso es algo que se debería prohibir, no se debería prohibir, no está muy claro. Por un lado dices, bueno, es que estamos eliminando este puesto de trabajo, pero por otro lado dices, es que también estamos facilitando a gente que antes no era capaz, tenía buenas ideas, pero no era capaz de plasmarlas gráficamente, en generar ese tipo de ideas y plasmarlas. Entonces, es una discusión que no está muy clara hacia dónde va a ir, pero es un ejemplo de que estas cosas van a cambiar mucho, y desde el punto de vista de creación artística, pues una parte es regulación, ya os he mencionado antes, la regulación tiene un papel importante que decir ahí, pero también otra parte es ver hacia dónde evolucionan estos, y a lo mejor lo que ocurre es que debido a que se baja mucho el nivel a la hora de la barrera de entrada para empezar a trabajar en creación artística, pues eso hace que los expertos o los agentes especiales en creación artística, por un lado, también puedan especializarse más y utilizar estas herramientas para mejorar todavía más y producir contenido de más calidad, y al mismo tiempo la gente que no tenemos esas capacidades artísticas seamos capaces de usarlos a nivel base. Esto pasaba con imágenes. Hace relativamente poco han empezado a aparecer modelos que generan contenido audiovisual, vídeo, con una calidad que de momento todavía es experimental, pero tiene pinta de ser pasmosa. De que son capaces de, con relativamente poco estímulo por parte de personas, producir contenidos que a lo mejor no son claramente dirigibles, es decir, un guionista sigue teniendo que tener la capacidad de decir cómo quieres que sea tu película, pero luego a la hora de escenificar esa película, una gran cantidad de lo que son las escenas básicas pueden ser generadas de forma bastante sencilla. Y bueno, habéis visto que hace no mucho, el año pasado, hubo un par de huelgas importantes de las asociaciones de guionistas americanas de Hollywood y las asociaciones de artistas, diciendo que esto querían regulación porque les iban a dejar sin trabajo. Los guionistas estaban preocupados porque la inteligencia artificial iba a crear guiones de forma automática, y los actores estaban preocupados porque decían, no, ahora mismo se clonan mi voz, entonces yo no tengo ningún tipo de autoridad propiedad intelectual sobre mi persona, y puedes hacer una película con mis propias características sin pagarme derechos a mí. O puedes crear personajes nuevos, artificiales, virtuales, que me quiten a mí el trabajo. Entonces, ese tipo de avenidas a la hora de explotar las capacidades audiovisuales de la inteligencia artificial es algo que está un poquito por detrás de los modelos de lenguaje, pero no mucho por detrás, y en los próximos años probablemente den lugar a resultados con bastante impacto. Todavía no sabemos hacia dónde van a ir, pero tiene pinta de que van a transformar bastante la industria audiovisual. Pues se puede generar mucho más contenido. La cuestión es, ¿se va a generar mucho más contenido de calidad? Eso ya es una cosa que, bueno, hay gente que dice que a lo mejor es que también estamos generando ya estamos generando contenido que no es de calidad, entonces esto todavía lo vamos a empeorar todavía más. Igual la criba va a ser más necesaria que hasta ahora, veremos a ver en qué queda. Con independencia de la calidad o en paralelo con la calidad, hay una cuestión además relativa a este tipo de creaciones, y que además esta semana pasada leía yo en la prensa que precisamente uno de los ejemplos que has puesto, Paulo, que son estos carteles de festejos o de celebraciones municipales, precisamente había ganado ese concurso un cartel que resultó estar creado con inteligencia artificial. El resultado fue impugnado y el ayuntamiento retiró esa creación porque en las bases contenía que debían ser creaciones originales. Entonces el ayuntamiento interpretó que esa creación a partir de elementos ya predeterminados y presentes en la red
no era o no cumplía al menos ese porcentaje máximo de originalidad y al menos ante ese vacío, ¿no?, que antes hablaban, pues sobre todo Javier Torres Silva, que es abogado en este ámbito especializado. Pues claro, ahí hay un margen de consideración en torno a qué es original y qué no lo es, ¿no?, que puede plantear algún tipo de reacciones diversas, ¿no? Sí, es que o sea, y esto ya no es un problema tecnológico, es un problema cultural, legal y de decisiones que tenemos que tomar como sociedad. Porque tú puedes decir, vale, es que esto no es original porque lo que ha hecho es copiar de elementos que ha habido en la red. Pero un pintor que tiene un estilo propio, pues estilo propio ha sido elaborado porque el pintor ha aprendido de sus fuentes. Es decir, bueno, es que yo me he tirado en el Museo del Prado durante muchos meses, durante muchos años, viendo cómo las grandes obras maestras habían sido interpretadas por los grandes creadores y a partir de ello he descubierto mi propio estilo nuevo. Entonces, mi estilo es original, pero está basado en lo que había antes de mí. Entonces, la IA generativa, hasta cierto punto, ya digo que es un tema que es discutible, está haciendo lo mismo pero más rápido. Es decir, está incorporando elementos de muchas fuentes y, digamos, creando una especie de modelo sincrético que lo que está haciendo es aunar esas fuentes y generar contenidos. ¿Cómo ha sido entrenada esa IA? Es lo que en gran parte determina si lo que está haciendo es copiar directamente de un estilo concreto o aunar muchos estilos y producir un resultado más o menos original. Original nunca va a ser, pero sí que es cierto que estos modelos tienen un componente, puedes decir que sea creativo, puedes decir que sea aleatorio, pero vamos, un componente que crean algo que no estaba antes. De hecho, las alucinaciones son realmente eso. Estás creando un contenido que no existía en tus datos. Por eso es una alucinación, porque te lo has inventado. Entonces, ¿por qué no estos modelos pueden también inventar cosas nuevas desde el punto de vista artístico? Pues también podrían hacerlo. Podrían alucinar contenido visual que no ha sido grande. De hecho, muchas veces lo hacen y es muy típico de estos modelos que todavía son imperfectos, pues que pongan un número de dedos incorrectos a las personas o que inventen situaciones imposibles desde el punto de vista físico simplemente porque todavía no han cogido realmente el sentido de la realidad de cómo son las cosas. Entonces, ese tipo de elementos son alucinaciones, son contenido en ese sentido original, porque no existía antes. De hecho, no existía antes que ni siquiera desde el punto de vista surrealista podemos considerar que eso ha sido copiado. ¿Por qué entonces cuando los modelos generan contenido que es un poquito más, digamos, tradicional, consideras que no es original y que ha sido copiado? Pues hay una barrera aquí que no es fácil de decir dónde está, donde el modelo realmente lo que ha hecho no es original porque ha copiado contenido, o si es original porque ha creado contenido nuevo. Entonces aquí puedes decir, vale, entonces la persona que ha utilizado ese modelo para crear el contenido, ¿ha aportado originalidad, sí o no? Pues ahí venía lo que decía antes del prompting, de las instrucciones que tú has dado. Estas instrucciones que tú has dado se pueden considerar un elemento que aporta valor original a la creación de contenido y digamos que el modelo en sí es como si dijéramos el lienzo, el caballete, las herramientas que utilizas para generar el contenido y tu aportación, originalidad intelectual, lo que tú has aportado para generar ese cartel ha sido he dirigido al modelo para hacer lo que yo quería. Claro, comparar el escribir un texto para que generes un cartel con tirarte, no sé, una semana dibujando con cuidado para conseguir, pues parece como que estamos hablando de que no son comparables, estamos hablando de que los esfuerzos son muy distintos. Pero es que en realidad no estamos hablando de esfuerzo, el esfuerzo es otra cosa. No estamos valorando el esfuerzo, estamos valorando la originalidad. Entonces, en originalidad, pues es que no lo sé. Realmente no tengo una respuesta para eso porque es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo y no sé realmente cuándo llegaremos a tener una respuesta. En este sentido, Pablo, y tratando de ver un poco más adelante, me gustaría conocer de ti algunas consideraciones a largo plazo, ¿no? Es decir, qué capacidades futuras puede tener la IA generativa. Sobre todo lo has mencionado al principio, pero me gustaría que pudieses exponer algo más los problemas de alineamiento que puedas ver tú con determinados valores, es decir, al fin y al cabo, filosofía e inteligencia artificial generativa. Vale. Hay bastantes grupos de trabajo investigando estos modelos realmente cómo funcionan, porque para ser sinceros, que en muchos casos no sabemos cómo funcionan. Son redes neuronales tan grandes, trabajan de forma tan opaca, que es muy difícil saber cómo llegan a resultados. Estamos tratando de averiguar cómo funcionan. Antes
uno de los ponentes anteriores mencionaba el interesante problema de la explicabilidad de los modelos. ¿Cómo explicas cómo un modelo ha llegado a una conclusión o a un resultado, cómo ha generado un contenido? Y ahora mismo realmente todavía no lo sabemos bien. De hecho, en muchos casos, para explicar cómo un modelo llega a un resultado, lo que te necesitas es otro modelo que genere una explicación. O sea, que estamos poniendo una capa encima de la otra. Porque el trabajo de estos modelos es en gran parte opaco. Son muchas conexiones entre muchos nodos que están trabajando de forma más o menos coordinada, pero no es como decíamos, este es el nodo responsable de responder a este tipo de preguntas, este es otro. No es así, está todo mucho más difuso. Entonces, el aprender cómo representan la realidad estos modelos, o si realmente representan la realidad o no, es una labor interesante. Hay trabajos recientes en los que dicen, vale, parece que no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que hasta cierto punto estos modelos están representando algún tipo de representación, por ejemplo, espacial o temporal. Son capaces de ordenar hechos de forma temporal o son capaces también de posicionar elementos dentro de… tienen una cierta imaginación espacial. Entonces, este tipo de trabajos en los cuales realmente aprendemos cómo funcionan por dentro son los que nos deberían permitir en un futuro más a medio plazo el ser capaz de dirigirlos mejor. Ahora mismo las alucinaciones o demás elementos son una consecuencia inevitable de que no sabemos bien cómo funcionan, lo que hemos entrenado con un montón de datos, han funcionado muy bien como resultado, pero no conocemos los procesos internos que nos están trabajando, porque es como decir, yo sé lo que hace esta hormiga, sé cómo se está moviendo, pero no sé el hormiguero entero cómo está produciendo un resultado, porque se me pierde la imagen completa. No sé cómo contribuye cada una de esas hormigas al resultado final. Entonces, esto es una labor en la cual hay mucho campo por recorrer y es mucha gente interesada en trabajar en estos temas. El alineamiento de valores es una parte en la cual también es interesante desde el punto de vista práctico para ser capaz de asegurarnos de que la IA generativa produce resultados en los que eliminamos estos sesgos, estos elementos que no son lo que nosotros queremos que hagan, pero también desde el punto de vista teórico en el que podemos, digamos, asegurarnos desde un punto de vista demostrable que van a funcionar bien. El problema que tenemos ahora es que estos sistemas funcionan bien la mayor parte del tiempo desde el punto de vista estadístico. Sabemos que en un 80-90% producen resultados correctos y en un 10% no va. Pero no tenemos ninguna manera de demostrar que van a producir resultados correctos. Y si les vamos a dar a modelos de IA cada vez más las llaves de nuestra sociedad, en el sentido que van a estar encargados de tareas bastante críticas, tenemos que ser capaces de demostrar que van a funcionar bien. Es decir, no creernos que van a funcionar bien o no probar, hacer muchas pruebas y conseguir que la mayor parte de las veces funcionan bien, sino probar matemáticamente o probar de una forma demostrable que van a funcionar bien. Este tipo de alineamiento es una tarea muy importante en la cual no hay demasiada gente trabajando en ella, porque la mayor parte de la gente está trabajando en las aplicaciones prácticas, que no funciona a corto plazo. Pero la gente, cada vez hay un poquito más de gente trabajando y cada vez debería haber más gente trabajando, porque es la forma en la cual nos podemos asegurar que esta IA generativa, cuando se convierta en IA general, que ya sabéis que estamos hablando de dos términos distintos, la IA generativa es lo que tenemos ahora, lo que genera contenido, la IA general es el paradigma de los sistemas que tienen capaces de funcionar con un comportamiento, un pensamiento equivalente al humano, es algo en lo que no estamos y no se lo espera a corto plazo, pero a medio plazo no lo sabemos, pues en ese camino tenemos que ser capaces de comprobar, demostrar y probar que los sistemas que estamos produciendo son conducibles a producir resultados correctos todo el tiempo. Y en ese sentido, el alineamiento, lo comentabas antes, ¿no? Que los desarrollos deben alinearse con determinados valores, ¿no? ¿Cuál es el valor, digamos, de mayor importancia, de mayor peso? ¿El valor de verdad? ¿O qué valores son aquellos con los que debería alinearse los desarrollos de la inteligencia artificial? Hay un investigador famoso en estos temas, que es Stuart Russell, que es un catedrático en la Universidad de Berkeley, que trabaja mucho en inteligencia artificial y trabajó en la inteligencia artificial clásica y últimamente se está dedicando sobre todo a estos problemas de cómo hacemos que los sistemas funcionen bien y cómo nos aseguramos de que antes de sacar al genio de la lámpara sepamos que el genio se va a comportar bien. Y ha llegado a la conclusión, o su teoría es que realmente es prácticamente imposible diseñar un sistema. O sea, no podemos especificar unos valores
y obligar a un sistema a que cumpla esos valores, porque es algo que es muy difícil de conseguir y porque además es también muy difícil de asegurar. Entonces, la manera más práctica de conseguir esto es que los sistemas de IA obtengan esos valores por observación. Es decir, no estamos tratando de aplicar o de enseñar o de modelar esos valores de forma directa dentro de los sistemas de IA, en primer lugar, porque ¿cómo decidimos cuáles son los valores correctos? ¿Qué comité es el que toma esa decisión? Y en segundo lugar, porque es algo que de momento no sabemos cómo hacer, lo que queremos es construir sistemas que, observando a las personas, sean capaces de aprender esos valores por cómo funcionamos las personas. Es decir, son sistemas que observan el comportamiento humano y que inicialmente no tienen claro cuáles los valores correctos, pero lo que hacen es observando. También puedes decir, vale, pues también puedes observar el comportamiento humano incorrecto, porque muchas veces hacemos algo que no deberíamos hacer. Entonces, se trata de conseguir que, en general, los valores socialmente aceptados de forma mayoritaria sean los que dirijan esa IA. Entonces, los sistemas es aprender a lo que como sociedad hemos consensuado que son los valores a los que queremos tender. Y se hace observando cómo nos comportamos. Claro, si nosotros nos comportamos mal, no podemos pretender que las IAs que nos observan a nosotros se comporten bien, pero es un problema más social, más que tecnológico. Y esa observación del comportamiento humano puede verse complementada, por ejemplo, con el suministro a la IA de determinadas pautas normativas. Estoy pensando, por ejemplo, en códigos legales, ¿no? Es decir, si tenemos un código penal, imagina que está pautando determinadas actuaciones como ilícitas, ¿no? Que a lo mejor eso sí que serviría para que no solamente la observación del factor humano, sino también algún elemento ya predeterminado en cuanto a lo regulatorio, lo moral o lo ético pudiese funcionar, ¿no? De hecho, en los entrenamientos de los sistemas actuales, que como ya han dicho los ponentes anteriores, una capacidad muy importante es que son conjuntos de datos masivos, porque como son modelos tan grandes, para entrenarlos tienes que entrenarlos con esencialmente todo el conocimiento humano para que sean capaces de absorberlo. Entonces lo que haces es capturar volcados completos de lo que puedes encontrar en Internet, de repositorios similares, y hacer que el sistema aprenda de él. Pero ya estamos empezando a darnos cuenta de que no basta con darle toda esa información, tienes que ponderarla. Es decir, que puedes decir, vale, aprende de todo esto, pero de esta parte aprende un poco más. O te voy a repetir esta información más veces para que, aunque lo veas todo, te fijes más en esto porque sé que esto es más importante. Entonces, la información que sea más factual o información que sea más confiable, que venga de fuentes que estén más contrastadas, a esa información, típicamente, por ejemplo, si tú quieres volcar todo Internet, pues le vas a dar más peso a Wikipedia, porque hay gente trabajando en conseguir que Wikipedia tenga un cierto grado de veracidad mayor que cualquier tipo de blog que encuentres por ahí que puede haber estado poblado por lunáticos que se han contado sus historias como la tierra plana. Si vas a Wikipedia te dice que la Tierra no es plana. Entonces, lo que haces es, cuando alimentas, dices, todos estos otros contenidos tienes que aprender, pero no aprendas de todos por igual. Estos, échale un vistazo, aprende más o menos el lenguaje, aprende que hay gente que piensa que la Tierra es plana, porque es un argumento que tienes que valorar, que tienes que conocer, pero aprende que lo que nosotros entendemos que es más auténtico, más real o lo que tienes que fijarte más son en estos otros contenidos, documentos jurídicos, documentos legales, bases de datos históricas, porque esto ha sido más contrastado y por lo tanto fíjate más en eso. Entonces eso es lo que se está haciendo ahora cada vez más y la verdad es que los resultados son cada vez mejores. Los grados de alucinación van bajando en los modelos en gran parte por eso, porque estamos empezando a aprender cómo tenemos que alimentar los conjuntos de entrenamiento para que el resultado sea más fiable. Perfecto, sí, era precisamente eso, Paulo, a lo que me refería. Pues son las 11:15, nos quedan unos minutos para terminar la intervención de Paulo. No sé si alguien entre el público quisiera hacer alguna cuestión, sobre todo para las personas que están conectadas, si se puede utilizar el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Luis García, soy profesor de aquí de lengua española, soy uno de los gramáticos de la facultad. Primero quería dar las gracias a la organización y a los asistentes por estar aquí. Es una gran alegría para la facultad. Tengo 3 preguntas muy breves. Una, Paulo, es, claro, para los lingüistas, que una máquina hable, pues nos ha dejado boquiabiertos, ¿no? Estamos sorprendidísimos y muy interesados por el asunto. Una cuestión es que
sobre ChatGPT se han dicho cosas muy opuestas. Por una parte se ha dicho que es un loro estocástico, que es lo que retoman Chomsky y Roberts en el New York Times, es decir, que es una máquina que no entiende lo que dice y que calcula por probabilidad un texto, pero que no tiene semántica y que tiene una sintaxis que en realidad no es la sintaxis de una lengua natural. Entonces quisiera saber, claro, porque luego Piantadosi dice lo contrario, es decir, que en realidad ChatGPT viene a demostrar que Chomsky no tiene razón y que todo el constructo de gramática generativa en el que hemos trabajado pues no tiene sustento. Lo primero que quería preguntarte es qué piensas tú, que trabajas directamente con la máquina, con la inteligencia artificial, qué es ChatGPT o los modelos de lenguaje, si son modelos de la competencia o simplemente son loros estocásticos en este término. La segunda pregunta es, para nosotros es muy importante que el lenguaje sea puesto en el centro de la discusión sobre inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial más popular es ChatGPT. La cuestión es, ¿va a haber sitio para los lingüistas en ChatGPT o en las inteligencias artificiales? Es decir, ¿va a generar empleos? Y digo porque hay algún estudiante mío aquí, si va a haber algún tipo de conexión entre inteligencia artificial y lingüística. Y la tercera, muy breve, la persona que estaba aquí antes ha dicho que evidentemente la inteligencia artificial genera textos que se pueden utilizar, por ejemplo, ante un juez. Yo estoy seguro de que haya algún TFM, alguna tesis doctoral que tiene algún párrafo generado por inteligencia artificial. Y eso va a alimentar a la inteligencia artificial, de tal manera que habrá cada vez más textos en la red que sean producto de la inteligencia artificial y que van a alimentar a la inteligencia artificial. Entonces, cada vez nos vamos a alejar más de los textos, digamos, producidos directamente por humanos. ¿Cómo vamos a controlar que al final la inteligencia artificial se alimente únicamente de textos de inteligencia artificial? Nada, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. Te la voy a contestar justo en orden contrario, ¿vale? Porque me parece que encaja mejor. La última, el tema de ¿qué pasa cuando generas textos con IA y utilizas esos textos para alimentar otra vez la IA? Eso es un problema clásico que está siendo estudiado. Se llama endogamia. Básicamente, lo que produce es que produce como desviación. Si cada vez usas una IA para entrenar a la IA, que se está haciendo, porque en muchos casos realmente hace falta más contenido, lo que produce es que al final desanclas el modelo de lo que es el texto original o los textos originales y al final acabas produciendo contenido que en cierto modo es un poco parecido a lo que pasa con la endogamia en las familias reales clásicas, que produce aberraciones genéticas porque se alimenta a sí misma. Entonces, eso es algo en lo que hay gente trabajando porque es un problema que se ha demostrado que produce resultados nefastos. Y, desde luego, si estas cosas se extienden y cada vez más contenido disponible en abierto está generado por IA, pues puede producir problemas serios desde el punto de vista que los modelos que vengan a continuación funcionarán peor. Una de las características más importantes es que la transparencia que se había mencionado antes es fundamental. Por ejemplo, nosotros en Telefónica tenemos una normativa interna que dice que siempre que utilices IA para generar cualquier tipo de contenido, tienes que decirlo claramente que este contenido ha sido generado al menos parcialmente con IA. Entonces, es una forma en la cual cuando vayas a utilizar contenido para volver a trabajar con IA, sepas, bueno, pues sé qué porcentaje ha sido ha sido generado con IA, entonces puedo hacer un poco parecido a lo que decíamos antes de darle más peso a unos elementos que a otros. Bueno, este ha sido generado con IA, lo voy a usar, no tengo por qué no usarlo, pero como sé que ha sido generado por IA, le voy a dar un peso distinto al contenido generado fundamentalmente por humanos, porque no quiero que se me desvíe el propósito de mi modelo, ¿vale? Entonces, no es un problema resuelto, pero por lo menos es un problema consciente, es decir, es un problema que la gente sabe que existe y por lo tanto están trabajando en ello. ¿Vale? La segunda pregunta, ¿qué margen de trabajo queda para el tema lingüístico con estos modelos de inteligencia artificial? Bueno, en Telefónica tenemos lingüistas trabajando, porque realmente tenemos que ser capaces de entrenar bien los modelos, dirigir bien los modelos y usarlos bien, ¿vale? Entonces, para todo esto que decía antes de evaluar cómo funcionan, realmente hace falta las capacidades de decir esto que está generando tiene las características correctas, está de acuerdo con lo que yo quería hacer, y cuando quiero poner en manos de personas que no tienen esas competencias lingüísticas un modelo en abierto, tengo que asegurarme de que ese modelo ha sido correctamente entrenado y ha sido correctamente capacitado para que funcione bien. Es decir, yo no creo que vaya a faltar trabajo para gente especializada en temas lingüísticos. De momento, lo que hay es más trabajo. ¿Vale? Y la primera pregunta, que es un poquito más espesa de contestar, porque estamos hablando de qué es lo que hay dentro de un modelo de IA. Honestamente, no lo sé. Y
como decías, hay opiniones contrapuestas. Yo creo que la respuesta correcta es una mezcla de todo. Porque es cierto que tiene un comportamiento estocástico, porque lo que están haciendo es generar de forma aleatoria o pseudo-aleatoria, a partir de los pesos con los que ha sido entrenado, un comportamiento nuevo, y en muchos casos ese comportamiento estocástico está fomentado. Porque sí que es cierto que los modelos, desde el punto de vista técnico, tienen algunos parámetros, por ejemplo, uno se llama la temperatura, que es en el que le dices cómo quieres que el modelo se desvíe o no de lo que es la probabilidad más exacta o menos exacta. Según va subiendo la temperatura, el modelo va produciendo contenido un poquito más abierto. Según se va bajando, va a producir un contenido más cerrado. A temperaturas muy bajas, el modelo produce siempre la misma salida. Como tú no quieres que normalmente trabaje así, porque quieres que el modelo sea un poco más creativo y que tenga un poco más, pues le subes un poco la temperatura. Entonces, esos parámetros son los que te dan pie a pensar que esta red neuronal puede funcionar en varios modos. Puede funcionar en base a recuperar conocimiento almacenado, que no es conocimiento, no son hechos concretos almacenados, sino que es conocimiento almacenado de forma distribuida, o puede funcionar también de forma utilizar sus capacidades de generar lenguaje de forma mucho más creativa. Entonces, que el modelo tenga conocimientos sintácticos, que tenga semántica, que tenga, eso realmente a día de hoy no lo sabemos. Sí que es cierto que el resultado que produce tiene esa semántica y tiene esa, como decía antes, en muchos casos se está tratando de ver que efectivamente algo ha capturado porque tiene representaciones internas que son capaces de abstraer pues, información espacial, información temporal. Estos modelos que generan contenido de vídeo pues, tienen algún tipo de representación interna del mundo, del espacio, porque son capaces de generar objetos que se van moviendo sin que se choquen unos con otros la mayor parte de las veces. Con lo cual, algún tipo de información interna la tienen. Que ese tipo de información sea equivalente a lo que nosotros interpretamos como lo que es el lenguaje, no lo sabemos todavía. Es un tema muy interesante para investigar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, alguna cuestión más? Sí, adelante. Gracias. Creo que sí. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta. Pablo, ya me encantaría hacer preguntas. Lo único que quiero decir es que a mí me interesa muchísimo todo esto de la inteligencia artificial, me interesa sobremanera. Cuanto más escucho y cuanto más sé, más miedo me da. Entonces, yo creo que parte de eso puede ser, desde luego, por la ignorancia que tengo sobre una cosa tan novedosa y con tales capacidades. Es que me sobrepasa realmente. Por lo tanto, no es una pregunta lo que le voy a hacer. Lo que le voy a hacer es un ruego. Quíteme el miedo, por favor. Gracias. Hay una frase un poco apócrifa, creo, que se atribuye a Einstein, que le preguntaron una vez si era cierto que en todo el mundo solo había 3 personas que entendiesen bien la teoría de la relatividad. Y Einstein contestó, ¿cuáles son las otras 2? Pues aquí pasa algo similar. Ahora mismo no conozco a nadie, ninguno de los investigadores más avanzados en estos temas, que sea capaz de decir, yo entiendo qué es lo que está pasando aquí. Todo el mundo está viendo qué es lo que está pasando. Es cierto que una cosa que tenemos es que esto lo hemos creado, no somos capaces de descrearlo, está ahí, entonces ahora tenemos que entenderlo. Y lo que sí que te puedo decir es que hay mucha gente trabajando en entenderlo. Y por experiencia pasada, cuando mucha gente se empeña en trabajar en un tema y en avanzar en ese tema, lo acaban consiguiendo. Entonces, es posible que en gran parte del trabajo que estaba hecho hasta ahora ha sido hecho desde el punto de vista práctico, es decir, vamos a crear sistemas que sean útiles. Entonces, ahora que estos sistemas ya se ha demostrado que son útiles, es cuando está empezando a haber cada vez más esfuerzo trabajando, vamos a trabajar en entender estos sistemas útiles. Y ese trabajo que está siendo cada vez más intenso, sé que entiendo que producirá resultados en un plazo razonable en el que seamos capaces de decir qué es lo que está pasando aquí y cómo somos capaces de trabajar con ello de forma más efectiva. Muy bien, una última intervención. Sí, adelante, por favor. Sí, mi pregunta va en relación precisamente a estos temores que a todos nos acechan cuando hablamos de tecnologías que lógicamente no conocemos en profundidad,
que no han sido todavía desarrolladas en su máximo esplendor y que las propias administraciones públicas no tienen de alguna manera en cuenta para su desarrollo posterior. Sí para su utilización, porque yo creo que incluso los partidos políticos o asociaciones interesadas, etcétera, en manipular a la población, pueden pensar en que estas tecnologías les vienen muy bien también para esos fines. Como hemos dicho antes, son fines malignos que evidentemente también son posibles de utilización de estas tecnologías para su aprovechamiento. Pero, de alguna manera, y desde el punto de vista de que usted trabaja en una de las empresas estatales, digamos, más importantes, ¿las administraciones públicas tienen alguna preocupación hoy por hoy en cuanto a cuáles son los cimientos que tienen que poner para que el desarrollo de toda esta tecnología sea socialmente bien llevada y sea socialmente bien aceptada? Gracias por la pregunta. No sería capaz de decir cuál es la intención de la Administración en ese sentido, porque francamente no la conozco. No sé cuáles los poderes públicos, cuáles son. Sé lo que comunican públicamente, y públicamente dan señales de que efectivamente están preocupados por este tipo de tecnologías y están también preocupados porque seamos capaces, como sociedad, de controlarlas y de utilizarlas con el mejor fin posible. Que estén dando los pasos correctos, eso ya no lo sé. Están dando señales de que entienden el problema. Que los pasos que estén dando sean los adecuados para que esto funcione, pues es una opinión en la que pues, podríamos hablar mucho, pero yo sinceramente no tengo una contestación correcta. Perdón. Sí, así es, ¿no? Yo creo que se abre un... Paulo, ¿tienes ahí agua? Ese vaso. No, ese vaso ahí. Es verdad que se abre ese horizonte y bueno, lo que esperemos que es que la colaboración también público-privada pues sea consciente, ¿no?, de los riesgos, pero también de las oportunidades que se abren por delante. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, finalizamos aquí la intervención de Pablo Villegas, reiterándote muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en la Complutense y nada, estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo a partir de hoy.